En Argentina tenemos, digamos, nosotros somos aproximadamente 47 millones de habitantes. El 10% de nuestra población es población con discapacidad y el 25% de ese 10% son personas que tienen discapacidad visual. Dentro de este gran grupo de personas, la enfermedad, la neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad poco frecuente, o sea, con lo cual está cumpliendo con toda la normativa de las enfermedades raras, de las enfermedades nosotros decimos poco frecuentes. En general es un tema idiomático específicamente, pero es lo mismo que hablar de enfermedades raras. Y dentro de ese grupo de personas, considerando una prevalencia de 1 en 30.000, una persona cada 30.000, esperamos tener dentro de nuestra población entre 800 y 1.500 pacientes con neuropatía óptica de Leber. Nuestra asociación de pacientes tiene registrados más de 100 de estos pacientes de todo el país, pero tenemos contacto con muchos neurooftalmólogos que tienen otros pacientes que no nos han sido referidos actualmente. Todos los que nosotros tenemos están diagnosticados clínicamente, pero además están diagnosticados genéticamente, porque este es un objetivo específico de nuestra asociación de pacientes. O sea, que cada paciente tenga no solamente el diagnóstico clínico, sino además el diagnóstico genético de precisión, que es el que permite en todo caso que un paciente sea derivado a la terapia posible llegado el caso. En este momento todavía no hay terapias aprobadas, salvo, bueno, terapia con antioxidantes, como la Idebenona, pero bueno, la realidad es que todos nuestros pacientes han sido derivados por lo menos al control clínico permanente, se los sigue a través de médicos, de neurooftalmólogos específicos. Algunos de ellos toman la Idebenona. Es muy difícil que tomen esa medicación, es una medicación muy cara, que es muy difícil conseguir la adherencia en forma permanente, por eso realmente tenemos gran expectativa en las terapias de avanzada, como las terapias clínicas que estamos. Si ustedes, con respecto a esto, obviamente es una enfermedad que tiene un enorme impacto en los pacientes, sobre todo en los pacientes muy jóvenes, sobre todo por la forma en que se desarrolla. Nosotros, como asociación de pacientes de enfermedades hereditarias de la retina y del nervio óptico, en general las de retina son de avance lento, son graduales. En cambio, la neuropatía óptica de Leber, si bien obviamente el paciente no lo registra cuando está ocurriendo, tiene una pérdida importante en un ojo que es muy brusca, y entre las 6 y 8 semanas tiene la pérdida en el segundo ojo, con lo que cuando se pierde la visión, muchas veces pasa desapercibida la pérdida en el primer ojo, porque compensa el otro, pero cuando aparece la pérdida en el segundo ojo, la pérdida es muy brutal, y si no hay antecedentes en la familia no se entiende qué es lo que está ocurriendo, con lo cual realmente es de un enorme impacto tanto para el paciente como para la familia. Lógicamente esto es, imagínense una pérdida visual brusca en una etapa adolescente, en una etapa escolar, o cuando son ya un poquito más grandes, entre la segunda y la tercera década, en una etapa de inicio de su etapa laboral. Claramente el miedo de no recuperar nada de esa visión, de golpe encontrarse con la situación de no poder continuar haciendo las tareas de la manera habitual, realmente es muy difícil, genera muchísimo estrés, tanto físico, obviamente, hasta descubrir realmente cuál es el diagnóstico que se tiene, pero además realmente el estrés psicológico es terrible, porque realmente son pacientes que de golpe se encuentran totalmente fuera de su manera habitual de resolver las cosas. Como asociación de pacientes, nosotros tenemos que entender qué es lo que les ocurre en ese momento y tratar, dentro de lo posible, cuando todavía no tenemos terapias disponibles que puedan cambiar drásticamente la situación, realmente para nosotros es fundamental tratar de
primero acompañarlos en este proceso, tanto al paciente como a la familia, pero además de todo, realmente de apoyarlos para que hagan lo más rápido posible la rehabilitación necesaria para poder continuar con sus actividades normales, es decir, normalizarles la vida lo máximo que sea posible con el cambio visual importante que han sufrido. Es decir, que puedan seguir estudiando, que puedan seguir trabajando, obviamente según la etapa en que se encuentran. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia durante el año 2018, una experiencia realmente fue extraordinaria, en la cual 10 de nuestros pacientes pudieron participar de un ensayo clínico que se estaba llevando, que dirigía en ese momento la Universidad de Wuhan, recibiendo 7 de ellos terapia durante el mes de mayo de 2018 y 3 de ellos en el mes de fines de noviembre, principios de diciembre de 2018. Estos 10 pacientes siguen participando de actividades de la asociación, estamos en contacto con ellos, pese a la cuarentena y a la pandemia, hemos continuado en contacto con ellos o con sus familiares. Realmente para ellos participar de un ensayo de terapia génica fue, imagínense que es el otro extremo del mundo para nosotros, entonces fue realmente muy difícil abordar la posibilidad de que ellos pudieran viajar para recibir la terapia, con la inseguridad de obviamente no manejar el idioma. En Argentina no hablamos chino y ninguno de ellos era de origen chino, por lo tanto tampoco había alguna experiencia familiar respecto de esto, con lo cual fue una apuesta realmente importante y la recepción que tuvieron fue extraordinaria, tanto de los investigadores, de los médicos que los atendieron, en los hospitales donde fueron atendidos, fue realmente fantástico. Pero fuera de la situación humana, que fue realmente extraordinaria, para nosotros fue importantísimo participar de este ensayo, porque si bien entendemos claramente que un ensayo clínico responde las preguntas del investigador y no es para solamente responder a la necesidad del paciente, estos jóvenes, realmente muy jóvenes, el más grande tenía 21 años en ese momento, el más chiquito cumplió 9 años estando en China esperando su terapia. Realmente la experiencia fue muy, muy buena. Ellos viajaron, ellos estaban en distintas situaciones visuales, algunos realmente con casi, en una visión absolutamente nula, casi no viendo absolutamente nada, con un bastón blanco para moverse, y otros con algún resto visual un poco más importante. Todos tuvieron grandes mejorías con esta terapia, y esto significó para muchos de ellos un cambio enorme en su vida, para todos ellos un cambio enorme en su vida, porque aunque hasta los que mejoraron menos dentro de sus expectativas, tuvieron mejorías que les permitieron ser más autónomos. Al día de hoy, estos chicos están estudiando, están trabajando, retomaron sus actividades normales, algunos de ellos son grandes deportistas, están en selecciones nacionales uno de ellos en una selección nacional de fútbol, la selección de fútbol obviamente adaptado claramente, porque obviamente era uno de los que tenía más baja visión. Otro de ellos, que también es un gran deportista, está en la selección de voleibol, que es, por su edad, tiene 18 años ahora, está iniciando el profesorado de física en la universidad. Otros están estudiando ciencias económicas, kinesiología. La realidad es que hemos tenido enormes avances con muchos de ellos, algunos de ellos han llegado casi a visión normal, otros no, pero tienen baja visión y se están manejando con dispositivos que les resultan útiles para poder estudiar y trabajar. Es decir, todos ellos se han vuelto a reinsertar en actividades normales con una mejoría importante sobre su visión y sobre todo han recuperado autonomía para sus actividades diarias y su vida diaria, es decir, viajan solos, se manejan solos,
pueden andar en bicicleta, pueden moverse en la calle solos, ninguno de ellos está utilizando, solamente uno de ellos utiliza el bastón en situaciones muy particulares, los demás ni siquiera necesitan esto para poder moverse, y todos han vuelto a estudiar y a trabajar. Con respecto a dos de los pacientes, dos de ellos son pacientes más grandes, de 30 y pico de años, que llevaban muchos años desde el inicio de su patología y que no tenían ninguna expectativa de mejorar, porque realmente ya estaban como adaptados a la baja visión con la que habían quedado. En el caso de uno de ellos, bueno, terminó su carrera, su licenciatura en Ciencias Políticas, es licenciado en Ciencias Políticas, con un grado universitario, y trabaja plenamente en esta actividad. Y el otro de ellos, que realmente tenía, digamos, que vivía en un pueblo del interior de nuestro país, y que realmente tenía un trabajo, digamos, por supuesto digno, pero secundario para mantener a su familia. Es decir, obviamente él estaba haciendo el trabajo de mover bultos para un supermercado para poder sobrevivir. Luego de la terapia hizo una gran recuperación, a pesar de que llevaba más de 14 años desde el inicio de la terapia, y ahora tiene su propio negocio, maneja su propio negocio con el núcleo familiar y realmente le está yendo muy bien, con lo cual realmente la terapia les cambió la vida. Realmente para nosotros ha sido impresionante. Este paciente, que hacía muchos años, que ya les digo que ahora tiene su propio negocio, me llamó pocos días después de llegar al país para saludar por las fiestas navideñas, y me dijo: por primera vez veo que el traje que me pongo para ir al templo los días de Navidad tenía una rayita que yo no sabía que tenía, pensé que era totalmente negro. Realmente para nosotros fue impresionante analizar este cambio, y después nos ha llamado cada vez que pudo ver un cartel, cada vez que pudo darse cuenta que podía manejar mejor su teléfono celular, que podía hacer sus cosas. Es decir, realmente fue viendo cambios y nos fue refiriendo cada uno de estos cambios, y eso realmente para nosotros fue importantísimo, porque fue ver cómo pudo ir desarrollando nuevas actividades en su vida, así como los más jovencitos que pudieron empezar, ya les digo, con la universidad, o continuar con la universidad, y ver que les estaba yendo bien porque estaban pudiendo abordar ese desafío con mejor visión que como habían iniciado. La realidad es que la posibilidad de que tengamos en este momento progresos en las terapias, y que los pacientes tengan mayores posibilidades de acceder a las terapias, para nosotros es una enorme expectativa. O sea, ustedes piensen que nosotros tenemos a esta altura del partido, esta es una enfermedad que suele afectar familias enteras, es decir, aparece un miembro de la familia con esta patología y es probable que sus hermanos la desarrollen. Bueno, nosotros tenemos hermanos a esta altura del partido que desarrollaron la patología después que los pacientes que participaron de la terapia inicialmente en China, con lo cual tenemos enorme expectativa de que estas terapias avancen, y que estos hermanos puedan participar, y que por supuesto todos los demás pacientes que tenemos en la asociación y que tienen gran expectativa puedan participar de estas terapias. Para nosotros es una enorme luz de esperanza. Para estos pacientes es una enorme esperanza. Tienen una enorme esperanza puesta en la ciencia y en los investigadores. Sabemos que se trata de gente muy seria, es decir, en ciencia es muy importante, pero muy, muy importante que trabajemos con investigadores realmente serios y que vayan realizando todos los controles que es necesario hacer en cada una de las etapas de los desarrollos científicos. Estamos absolutamente confiados en los investigadores de China, porque realmente han hecho un excelente trabajo, y además un excelente trabajo científico y un excelente trabajo humano con los pacientes cuando estuvieron, pero fundamentalmente han ido desarrollando cada una de las etapas con absoluta seriedad, y esto es fundamental. Realmente se necesita muchísima seriedad en el avance de los
pero estamos con enorme expectativa de que esta terapia se pueda aplicar no solamente en China, sino que se pueda aplicar en Argentina. Tenemos muchos neurooftalmólogos en este momento con los que estamos en contacto y que no han tenido pacientes con la aplicación, pero que sí tienen pacientes actualmente que querrían derivarnos para esto. Y nosotros trabajamos tanto con los oftalmólogos como con los neurooftalmólogos, inclusive con oftalmopediatras. Obviamente no podemos generar falsas expectativas, o sea, no podemos en este momento en que todavía no podemos hacer ingresar pacientes en terapia, generar la expectativa de que esto se puede, lo haremos en la medida que esto sea posible, pero realmente entendemos que para nuestros pacientes esto es una luz de esperanza, es una necesidad y ojalá podamos tenerlo lo antes posible. Realmente estamos con muchísima esperanza de poder desarrollarlo, de que se pueda aplicar también en el país. Y como nosotros trabajamos como asociación de pacientes, no solamente con pacientes de la Argentina, sino con pacientes de toda América, tenemos la expectativa de poder ayudar a pacientes también de países limítrofes que permanentemente nos contactan por este tema. De hecho, en la base de datos de la asociación tenemos pacientes de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de México, que permanentemente nos preguntan a ver en qué momento podremos aplicar a otros pacientes para estas terapias, así que realmente tenemos una enorme expectativa con esto. Así que realmente necesitamos terapia para estas patologías, son muy terribles para los pacientes y para las familias, golpean muy duramente y necesitamos que realmente estos desarrollos funcionen y que se puedan aplicar en los pacientes para que puedan recuperar por lo menos parte de su visión, que les permita la autonomía necesaria para poder seguir adelante con sus proyectos, con los proyectos normales que tienen todas las personas, con los deseos que tienen. Obviamente a lo mejor cambiando algunas cosas, como en todos los casos de los pacientes con distrofias hereditarias, pero que puedan retomar lo mejor posible los proyectos de vida que tiene cada uno. Con respecto a las buenas prácticas en enfermedades hereditarias de la retina, para nosotros es muy importante entender que los pacientes sufren un enorme impacto en estas patologías, con lo cual requieren muchas formas de contacto. Es decir, cuando llaman a la asociación o cuando son derivados, o sea, lo ideal es que el propio médico, el paciente cuando tiene una dificultad visual va al oftalmólogo. Cuando el oftalmólogo detecta que la patología puede ser una patología neurooftalmológica, debe derivarlo al neurooftalmólogo, lo cual ojalá pasara en todas las situaciones, cosa que no siempre ocurre, pero bueno, entendemos que es lo ideal. Y lo ideal es que el neurooftalmólogo lo derive a la asociación. Nosotros podemos acompañar al paciente de una manera en que el oftalmólogo no puede en el consultorio, porque lógicamente tiene tiempos más acotados, tiene muchos pacientes esperando, con lo cual no puede dedicarle a este paciente que realmente está asustado, realmente está muy preocupado, no sabe qué va a pasar con su vida y con sus proyectos, y que realmente necesita más tiempo que el tiempo que se le puede dar en un consultorio para la atención. Es decir, necesitamos que el paciente tenga toda la atención clínica que necesita, que sea derivado correctamente a hacer el estudio genético y que obviamente sea derivado a la asociación. En Argentina, nosotros hace 12 años iniciamos la posibilidad de que los pacientes con este tipo de patología tuvieran estudios genéticos. En Argentina lo desarrollamos a partir de la asociación de pacientes. En lugar de desarrollarse dentro del campo médico, lo desarrollamos dentro de nuestra asociación de pacientes, que no es lo más común. Pese a ello, por supuesto, cumplimos con todas las normativas que corresponde. Entonces, cuando llega un paciente
que no tiene el estudio genético, inmediatamente nos comunicamos con su médico de cabecera, con el neurooftalmólogo que lo esté atendiendo, y le ofrecemos la posibilidad de que haga el estudio genético, porque esto es lo que termina de corroborar el diagnóstico. Esto pasa en todas las distrofías de retina, no solamente en las neuropatías. Entonces, como asociación, nosotros tenemos muchos frentes en los que tenemos que actuar cuando trabajamos con los pacientes. El primero es acompañarlo en la situación de vida que tiene en el momento del primer impacto, es decir, disponer de acompañamiento psicológico y de acompañamiento de rehabilitación para que el paciente pueda lo antes posible recuperar funcionalidad dentro de su vida diaria, ya sea a nivel escolar como a nivel laboral. Es decir, el primer impacto es atender la situación vital en que está en el momento, tratar de emocionalmente de contenerlo y apoyarlo, darle la mayor cantidad de herramientas posibles para que pueda solucionar la situación inmediata de tener que ir a la escuela al día siguiente sin ver lo que le están mostrando, es decir, poder resolver en un alto impacto esto, y obviamente acompañarlo también a nivel laboral para que pueda restablecer o tener un cambio de posición laboral, o por lo menos mejorar la situación en que pueda continuar haciendo su trabajo lo antes posible. Eso es lo primordial, es acompañarlo aquí. Por supuesto, como asociación de pacientes, eso significa también atender el tema de políticas públicas para esto, que no siempre están. Estas son enfermedades poco frecuentes. Nosotros como asociación formamos parte de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, de Retina Iberoamérica, como asociación iberoamericana de habla hispana, de enfermedades de retina y del nervio óptico, y de retina internacional. Obviamente esto hace que tratemos de generar para toda la región las políticas públicas necesarias para que los pacientes que tengan este tipo de patologías sean atendidos como corresponde, porque lamentablemente nuestra región es una región que tiene un alto nivel de pobreza y de desigualdad, que hace que mucha gente en esta situación termine estando en una situación de vulnerabilidad socioeconómica que le impida desarrollar sus proyectos como a otras personas. Entonces, en nuestros países, las asociaciones de pacientes tomamos un rol de hacer lo que muchas veces no hace el Estado, o de acompañar de manera tal que se puedan, que estos pacientes puedan alcanzar esta situación. Es decir, por ejemplo, en este momento, en Argentina está aprobada una terapia que está aprobada a nivel mundial para otra enfermedad de retina, no esta, que tiene una terapia génica que es muy cara, y nosotros como asociación de pacientes estamos acompañando a los pacientes que son candidatos a esa terapia para que legalmente logren la asistencia necesaria para que esa terapia les pueda ser aplicada. ¿Sí? El problema es el costo en ese caso. Entonces, acompañamos a los pacientes para que el Estado pueda, es decir, de acuerdo a nuestras leyes, pueda acompañar a estos pacientes y que estos pacientes puedan recibir la terapia. Nuestro objetivo, lógicamente, es lograr que las políticas públicas sean las necesarias para que los pacientes no tengan que apelar a judicialización para este tipo de cuestiones, sino que haya programas del Estado que les permitan acceder a las terapias necesarias, y obviamente para que estas terapias tengan costos que puedan ser abordables por las familias o por el Estado correspondiente y demás. Es decir, que nosotros trabajamos a muchos niveles. También nos constituimos como un centro de referencia a nivel, eso, bueno, obviamente tenemos médicos de referencia muy específicos para este tipo de patologías, y trabajamos en coordinación con estos médicos para que haya un mayor entrenamiento de otros oftalmólogos y otros neurooftalmólogos sobre estas enfermedades, porque al ser enfermedades raras o poco frecuentes, es factible que algunos vean muy pocos pacientes a lo largo de su vida. Es decir, que cuando atienden a un paciente por primera vez en algún lugar donde no han tenido la experiencia de tener otros con estas patologías, es posible que ese paciente pase de largo sin que se le haya hecho el diagnóstico correcto. Entonces,
desde hace ya un par de años se inició, en este caso con la doctora Antacle, que es profesora titular en la Universidad Católica Argentina. Se inició un curso específicamente para analizar enfermedades genéticas y participamos directamente de esa diplomatura, que es una carrera de posgrado para oftalmólogos y oftalmopediatras, precisamente para enfermedades hereditarias de la retina y del nervio óptico, es decir, con la intención de formar profesionales que tengan mayor experiencia en enfermedades genéticas de este tipo, de manera tal que se pueda hacer localmente mejor el diagnóstico. Y este trabajo lo hacemos a través de la universidad, pero al mismo tiempo pertenecemos también con otros oftalmólogos, con la doctora Echandi también, el doctor Hidalgo, del Grupo Panamericano de Distrofias de Retina, que es un grupo que incorpora oftalmólogos y genetistas de Estados Unidos, de la Universidad de Florida, del Instituto Bascom Palmer, de México, del Hospital del Conde de la Valenciana, de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, de Chile, de la Universidad de El Salvador, de Argentina, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Católica Argentina, y incluimos médicos, oftalmólogos y genetistas de Costa Rica, de Perú, y de otros países de Latinoamérica, específicamente trabajando con casos de distrofias hereditarias de retina y del nervio óptico, tanto distrofias de retina como distrofias como la neuropatía óptica de Leber, y analizamos casos todas las semanas desde hace 4 años, específicamente para entrenar médicos en toda la región para que puedan detectar más rápidamente estas patologías y estos pacientes puedan ser derivados tanto al médico correspondiente como a la asociación de pacientes correspondiente para que puedan hacerle el soporte y el acompañamiento en las etapas por lo menos iniciales, y que obviamente en el momento en que tengamos terapias disponibles, que estos pacientes puedan acceder a la terapia mejor. Así que tenemos, como asociaciones de pacientes, tenemos muchos frentes abiertos al mismo tiempo, pero con el objetivo de que nuestros pacientes realmente lleguen finalmente a poder desarrollar sus proyectos y que desde ya puedan recibir las terapias que corresponden, y que lógicamente tenemos enorme expectativa en que la terapia de neuropatía óptica de Leber que están desarrollando, que desarrollaron en China, y que ya pudo beneficiar a 10 pacientes nuestros, pueda seguir beneficiando a pacientes de Argentina y de toda Latinoamérica. Estamos muy agradecidos de haber podido participar en ese ensayo. Ha sido una experiencia fantástica y bueno, obviamente esperamos que podamos continuar haciendo este intercambio y que esto sea productivo para todos.